15 años después del juramento de la infancia, aquellas palabras inocentes se habían transformado en el tormento que destruiría 2 corazones, a menos que Clara encontrara el valor para romper su propio silencio. En algunos días, doña Clara de Vilasante perdería para siempre al único hombre que había logrado conquistar su corazón, pero había descubierto un secreto que podría destruirlo antes de que eso ocurriera. Clara y Leopoldo habían sido amigos inseparables desde la infancia, corriendo juntos por estos mismos jardines, compartiendo secretos bajo las ramas del gran roble ancestral. Durante una tarde dorada de su juventud, cuando ella tenía apenas 15 años y Leopoldo 17, habían hecho una promesa que ahora regresaba como un eco doloroso. Si ninguno de los dos se había casado cuando ella cumpliera 30 años, se casarían entre ellos. Esa promesa infantil había sido sellada con risas y la inocencia de corazones que no conocían aún el peso del destino. Ahora, a los 30 años, Clara observaba los preparativos del matrimonio de Leopoldo en la opulenta hacienda de los Laureles, sabiendo que la condesa Eloísa de Vilanova no era la mujer virtuosa que aparentaba ser. Su corazón se desgarraba no solo por el amor no correspondido, sino por la traición a aquella promesa sagrada de su juventud. Mientras observaba los preparativos del matrimonio en la opulenta hacienda de los Laureles, una terrible sospecha crecía en su alma. Había algo siniestro en la condesa Eloísa de Vilanova, algo que no lograba descifrar completamente. Clara había escuchado conversaciones fragmentadas, había visto miradas calculadoras, había percibido intenciones ocultas, pero no tenía pruebas concretas. ¿Cómo podría arruinar el matrimonio de Leopoldo basándose únicamente en sospechas? ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si sus celos la estaban cegando ante la realidad? Don Leopoldo de Silvas, el duque heredero de vastos territorios en las montañas de España, paseaba por los jardines con el peso de las cadenas doradas de su linaje aristocrático. A los 32 años, su rostro noble mostraba una melancolía que solo Clara conocía en toda su profundidad. El ambiente era de expectativa social para el enlace con la condesa Eloísa de Vilanova, pero Clara sentía una premonición terrible. Algo siniestro se cernía sobre la felicidad de su amigo de alma, un peligro que la amistad la obligaba a enfrentar, costase lo que costase a su ya frágil reputación. La condesa Eloísa de Vilanova llegó esa mañana como una tormenta elegante envuelta en terciopelo y soberbia. A los 28 años, su belleza fría era innegable, piel de porcelana que jamás había conocido el trabajo honesto, cabellos recogidos en un elaborado peinado francés adornado con perlas del Mar del Norte y una figura esbelta ceñida por un corsé que realzaba su silueta aristocrática. Pero era el fuego calculador de sus ojos verdes lo que traicionaba su verdadera naturaleza, una mirada que evaluaba todo como si fuera una mercancía por adquirir. Su carruaje dorado, tirado por 4 caballos árabes de pelaje inmaculado, se detuvo frente a la entrada principal de la hacienda con una pompa que rayaba en la ostentación. Las ruedas crujieron sobre el empedrado mientras los lacayos uniformados descendían para abrir la portezuela. Al emerger del carruaje, su vestido de brocado azul marino, tejido con hilos de plata que capturaban la luz matutina, ondulaba como las aguas traicioneras de un lago profundo. Cada movimiento estaba calculado para impresionar, cada gesto ensayado para mostrar su superioridad social. Clara la observaba desde la ventana emplomada de la biblioteca, oculta detrás de las cortinas de damasco bordado que filtraban la luz en patrones dorados sobre el suelo de mármol. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, una premonición que le erizó la piel bajo las mangas de su vestido sencillo de lana gris. Había algo en la sonrisa de Eloísa que no llegaba a sus ojos, algo que hablaba de ambición desmedida más que de amor verdadero.
Era la sonrisa de una depredadora que había encontrado su presa, y Clara sintió un terror instintivo al comprender que Leopoldo era exactamente eso para ella, una presa dorada atrapada en las redes del deber y la tradición. Cuando se encontraron en el salón principal, donde los tapices flamencos del siglo XVII contaban historias de victorias nobiliarias que ahora parecían burlarse de la situación presente, Eloísa se dirigió a Clara con una sonrisa que destilaba condescendencia. «Mi querida Clara», dijo con voz meliflua, «qué alegría encontrarte aquí. Espero que puedas asistirme en los preparativos. Una dama de tu experiencia será invaluable para una ocasión tan delicada como mi enlace con el duque». Las palabras gotearon de sus labios como miel envenenada, cada sílaba cargada de desprecio apenas velado. Sus ojos verdes recorrieron a Clara de arriba abajo, evaluando su vestido modesto, sus joyas inexistentes, su cabello castaño recogido en un moño sencillo sin adornos costosos. Era una evaluación cruel y calculada, diseñada para recordarle a Clara su lugar inferior en la jerarquía social. Clara inclinó la cabeza con la gracia que había perfeccionado a lo largo de años de humillaciones silenciosas, una dignidad forjada en el fuego de la adversidad que se había convertido en su única armadura contra el desprecio del mundo. «Será un honor asistir a su señoría en lo que requiera», respondió con voz clara y firme, aunque por dentro sintiera el aguijón familiar de la condescendencia clavándose una vez más en su corazón ya cicatrizado por tantas heridas similares. Esa noche, cuando las sombras se alargaban por los corredores de piedra como dedos espectrales y los candelabros proyectaban danzas de luz y oscuridad en las paredes centenarias, Clara se encontró con Leopoldo en el pasillo que conducía hacia la capilla familiar. Las piedras bajo sus pies habían sido pisadas por generaciones de duques y parecían susurrar secretos ancestrales en el silencio nocturno. Leopoldo caminaba como un alma en pena, sus pasos resonando suavemente en el pasillo desierto, los hombros encorvados bajo el peso invisible de un título que había heredado demasiado joven. Su cabello castaño oscuro estaba ligeramente despeinado, como si hubiera pasado las manos por él repetidas veces en un gesto de desesperación, y su camisa blanca de lino fino estaba entreabierta en el cuello, revelando la tensión que habitaba cada fibra de su ser. «Clara», murmuró al verla, y su voz se quebró ligeramente con una emoción que luchaba por contener. «Tú eres la única alma en este mundo que comprende verdaderamente las cadenas doradas que porto». Esta mañana, Eloísa volvió a insistir en que firme esa maldita convención matrimonial que me privará del control completo de mis tierras ancestrales. Dice que es tradición, que su padre y sus abogados así lo exigen, pero mi corazón me advierte de un peligro que no logro descifrar. La confesión brotó de él como agua de un manantial demasiado tiempo reprimido. Sus manos temblaron ligeramente mientras hablaba y Clara pudo ver las líneas de tensión que se habían marcado alrededor de sus ojos en las últimas semanas. Clara sintió el impulso irresistible de consolarlo, una necesidad tan poderosa que parecía brotar desde lo más profundo de su alma. Sin pensarlo, olvidando por un momento todos los protocolos sociales, extendió su mano enguantada y tocó suavemente su brazo. A través de la fina tela de su chaqueta de terciopelo negro, pudo sentir la calidez de su piel y la tensión de sus músculos. El contacto fue como una descarga eléctrica que los atravesó a ambos, un reconocimiento primitivo que traspasó todas las barreras sociales. Por un momento que pareció eterno, el mundo se detuvo en aquel corredor silencioso. «Mi señor», susurró Clara, y su voz tembló con una emoción que no podía disimular. Su intuición jamás lo ha engañado. Durante todos los años que he tenido el privilegio de conocerlo, he sido testigo de su sabiduría natural. Si su corazón le advierte de un peligro, debe escucharlo con la misma atención que prestaría a los consejos de sus más leales consejeros.
Leopoldo la miró con una intensidad que hizo que las rodillas de Clara temblaran como hojas en una tormenta de otoño. En sus ojos castaños, que a la luz dorada de los candelabros parecían contener destellos de oro fundido, había algo más profundo que la gratitud. Había un reconocimiento mutuo, una súplica silenciosa que ella comprendía, pero no se atrevía a interpretar completamente. «Clara», murmuró su nombre como una oración. «No sé qué habría sido de mi cordura estos últimos meses sin su presencia. Usted es como un faro en la oscuridad de mi confusión, la única luz que me permite navegar entre las traicioneras aguas de estas intrigas matrimoniales». Sus rostros estaban ahora tan cerca que Clara podía sentir su aliento cálido acariciando su mejilla. Podía perderse en la profundidad de esos ojos que habían encendido sus sueños durante tantas noches solitarias. El perfume masculino que emanaba de él la envolvía como una caricia invisible. Pero el hechizo se rompió abruptamente cuando el eco de pasos rápidos resonó desde el extremo opuesto del corredor. Ambos se separaron con la velocidad del rayo, como si hubieran sido descubiertos en un acto prohibido. Clara se retiró instintivamente a las sombras que proyectaba una columna de mármol, su corazón latiendo tan fuerte que temía que se escuchara en todo el pasillo. A la mañana siguiente, Eloísa reveló su verdadera naturaleza con la crueldad calculada de quien ha nacido creyendo que el mundo le debe reverencia. La escena tuvo lugar en el tocador principal de la ala noble, una habitación suntuosa decorada con espejos venecianos enmarcados en oro, donde los rayos del sol se multiplicaban infinitamente. El tocador estaba abarrotado de criadas y damas de compañía que revoloteaban alrededor de Eloísa como abejas alrededor de su reina, todas vestidas con los colores discretos que correspondían a su rango. El aire estaba saturado del aroma de polvos franceses, agua de rosas importada y los aceites exóticos que Eloísa había traído en sus múltiples baúles de viaje. Cuando Clara entró en la habitación en respuesta a la convocatoria, Eloísa se dirigió a ella con una sonrisa que era pura malicia disfrazada de cortesía aristocrática. «Clara, querida», dijo con voz melosa que goteaba falsa dulzura, «qué oportuna es tu llegada. Necesito que ajustes mi corsé nupcial. Tus manos son tan hábiles para estas tareas menores. Y francamente, confío más en tu experiencia práctica que en la de estas jóvenes criadas». La humillación era deliberada, calculada y devastadoramente pública. Todas las presentes comprendían perfectamente el mensaje que Eloísa estaba transmitiendo. Clara no era una igual, sino una sirvienta disfrazada de dama. Clara tragó su orgullo con la misma dignidad con que una reina bebe veneno por el bien de su reino, y se acercó con pasos medidos. Mientras ajustaba los cordones del corsé de seda francesa, sintiendo bajo sus dedos la textura exquisita de un lujo que jamás podría permitirse, Eloísa continuó su tortura elegante. «Es una verdadera pena que una mujer de tu edad permanezca soltera, querida Clara», comentó con voz dulce como la miel. «Claro está, después de aquel lamentable incidente en tu juventud, supongo que las opciones matrimoniales se limitaron considerablemente. Los caballeros de buena familia son tan particulares respecto a la reputación de sus futuras esposas». Las palabras fueron como puñaladas dirigidas con precisión quirúrgica hacia las heridas más profundas del alma de Clara. Cada sílaba estaba diseñada para reavivar el dolor de aquella injusticia que había destruido sus posibilidades de matrimonio cuando apenas tenía 18 años. «Su corsé está perfectamente ajustado, su señoría», dijo cuando terminó, haciendo una reverencia tan perfecta que bordeaba la ironía. «Que tenga un día tan hermoso como merece». Eloísa la observó con ojos entornados, buscando alguna grieta en esa armadura de dignidad. «Oh, Clara», rió con una risa cristalina que resonó en el tocador como el tintineo de cristales rotos. «Siempre tan digna en tu desgracia. Es verdaderamente admirable cómo mantienes esa compostura».
Esa tarde, cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, Clara se refugió en la biblioteca como un alma herida busca santuario en terreno sagrado. Era su lugar favorito en toda la hacienda, un vasto salón donde las estanterías de roble se alzaban desde el suelo hasta el techo abovedado. Estaba investigando discretamente la historia financiera de la familia Vilanova cuando Leopoldo apareció en el umbral como una aparición nacida de sus pensamientos más secretos. Sus ojos estaban enrojecidos por la falta de sueño y la tensión constante, y su habitual compostura ducal se había desmoronado como un castillo de naipes. «Clara», dijo con voz ronca, cargada de una emoción que luchaba por contener. «Perdone que la moleste en su refugio, pero no puedo más. Esta mañana tuve otra crisis. Mi salud se deteriora cada día, y temo profundamente que Eloísa no solo lo sepa, sino que esté contando con ello. Hay secretos en mi familia, oscuros secretos médicos que podrían destruir todo lo que mis antepasados construyeron durante siglos». Se acercó a ella entre las estanterías con pasos vacilantes, y el aire entre ellos se cargó de una tensión tan palpable que parecía vibrar como las cuerdas de un violín a punto de romperse. Clara podía escuchar su propia respiración entrecortada mientras él se aproximaba. «Leopoldo», susurró ella, olvidando por un momento todos los protocolos, «usted no está solo en esto. Durante todos estos años he observado su noble corazón luchando contra las cadenas del deber. Cualquier secreto que pese sobre sus hombros, permítame compartir esa carga». Él levantó su mano con una lentitud que parecía desafiar las leyes del tiempo y acarició suavemente la mejilla de Clara con la yema de sus dedos. El contacto fue como si una llama invisible hubiera encendido cada terminación nerviosa de su piel. Sus rostros estaban ahora tan cerca que Clara podía sentir su aliento cálido acariciando sus labios entreabiertos. El mundo se había reducido a ese espacio íntimo entre las estanterías, donde dos almas se reconocían mutuamente después de años de búsqueda silenciosa. El tiempo se suspendió como una gota de miel a punto de caer, y Leopoldo inclinó su cabeza con una lentitud reverencial. Clara cerró los ojos, esperando el beso que había poblado sus sueños durante tantas noches solitarias. Pero el hechizo se quebró como cristal contra piedra cuando el sonido estridente de un carruaje, llegando a toda velocidad, rompió la quietud vespertina. El relinchar urgente de los caballos penetró a través de las ventanas abiertas como una intrusión brutal de la realidad exterior. Ambos se separaron bruscamente, como si hubieran sido despertados de un sueño compartido. Leopoldo se pasó una mano temblorosa por el cabello en un gesto de confusión. «Perdóneme», murmuró con voz quebrada, «no debería haber... no tengo derecho a...». Sin completar la frase, salió rápidamente de la biblioteca, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos apresurados y el perfume persistente de su presencia. A través de la ventana, Clara vio descender de un carruaje negro a un hombre corpulento vestido completamente de negro. Don Gaspar, el mayordomo de los Vilanova. Esa noche, una inquietud profunda se había instalado en su alma, una sensación de peligro inminente que parecía zumbar bajo su piel como electricidad contenida. Incapaz de encontrar descanso en su habitación, decidió dar un paseo por los jardines para calmar sus nervios alterados. La noche era de una belleza etérea, con una luna llena que derramaba su luz plateada sobre los senderos de grava y transformaba los jardines en un paisaje de ensueño. Las fuentes de mármol cantaban su canción nocturna y las estatuas grecorromanas parecían cobrar vida bajo el manto lunar. Mientras caminaba entre los rosales cuyos pétalos parecían hechos de plata bajo la luz lunar, Clara escuchó voces provenientes del pabellón de verano.
se acercó con la cautela de un felino y se ocultó detrás de una de las columnas de mármol. Para su horror, reconoció las voces de Eloísa y don Gaspar. «Todo está procediendo según nuestro plan maestro», decía Gaspar con voz grave. «El duque tendrá otra crisis muy pronto, estoy seguro de ello. Su salud se deteriora más rápidamente de lo que esperábamos, y cuando firme la convención matrimonial que hemos preparado tan cuidadosamente, la cláusula de contingencia entrará en efecto inmediato». «Perfecto, querido Gaspar», respondió Eloísa con una satisfacción que destilaba como veneno. «Una vez que se expongan públicamente sus debilidades hereditarias, podré reclamar la regencia del ducado sin que nadie pueda cuestionarlo legalmente. Ese romántico empedernido nunca sospechará la verdadera naturaleza de nuestras intenciones hasta que sea demasiado tarde». Clara se cubrió la boca con ambas manos para ahogar el grito de horror que amenazaba con escapar de su garganta. Eloísa no solo conocía la enfermedad secreta de Leopoldo, sino que había construido toda una estrategia diabólica para usarla como arma de destrucción. Su corazón se llenó de una furia que jamás había experimentado, una ira tan pura y ardiente que parecía iluminar su alma desde adentro. Ya no era simplemente la mujer enamorada en silencio, era la guardiana de la justicia, la única barrera entre Leopoldo y la destrucción que se cernía sobre él. Al día siguiente, como si el destino hubiera conspirado para confirmar sus temores más oscuros, Leopoldo sufrió su crisis más severa hasta la fecha durante una reunión crucial en la sala de escrituras. Clara corrió a su lado cuando los gritos desesperados de los criados resonaron por toda la hacienda, encontrándolo desmayado sobre el escritorio de caoba. Su rostro estaba pálido como la cera y su respiración era tan laboriosa que cada exhalación parecía requerir un esfuerzo sobrehumano. Cuando recobró la conciencia, sus ojos buscaron inmediatamente los de Clara con la desesperación de un náufrago que avista tierra firme. «Clara», murmuró con voz tan débil que ella tuvo que inclinarse para escucharlo. «Hay algo que debo confesarle antes de que sea demasiado tarde. El secreto más oscuro de mi familia. Gaspar me está chantajeando con información que podría destruir no solo mi reputación, sino el honor de todo mi linaje». Pero las palabras se perdieron cuando su voz se desvaneció, con manos que temblaban tanto que apenas podía controlarlas. Sacó una alianza de oro de su bolsillo interior, una joya ancestral adornada con el escudo de armas de su familia. «Guarde esto», susurró con una urgencia que transformó sus palabras en súplica. «Si algo me sucede antes de la ceremonia, úsela y corra. Huya de esta casa, de esta intriga, de todo lo que pueda conectarla conmigo». Clara tomó la alianza con manos que temblaron al contacto con el metal tibio, sin comprender completamente el significado ceremonial de lo que estaba recibiendo, pero entendiendo con claridad cristalina la desesperación que habitaba en los ojos del hombre que amaba. Lo ayudó a incorporarse con la ternura de una madre con su hijo enfermo, y por un momento que quedaría grabado para siempre en su memoria, él apoyó su frente contra la de ella en un gesto de intimidad más profundo que cualquier beso. «Eres lo único puro que queda en mi mundo», murmuró contra su frente. «No dejes que te destruyan como me están destruyendo a mí». 2 noches después, durante el sarau más elegante de la temporada social en el gran salón de los Laureles, Clara tomó la decisión que cambiaría irrevocablemente el curso de ambos destinos. El salón resplandecía con la luz de cientos de velas que se reflejaban en los espejos dorados, creando un ambiente de lujo principesco. Los invitados más distinguidos de la región se habían congregado para celebrar el inminente enlace. Condes y marqueses ataviados con sus mejores galas, damas cubiertas de joyas que capturaban la luz como estrellas caídas. Clara se había preparado con el cuidado de un general planeando una batalla decisiva.
Se colocó la alianza de familia en su dedo anular, donde brillaba como una declaración silenciosa bajo las luces danzantes de los candelabros, y entró al salón con la cabeza alta y el corazón latiendo con la cadencia de tambores de guerra. La joya no pasó desapercibida. Eloísa la detectó con la precisión de un halcón que avista su presa. Sus ojos verdes se llenaron de una furia tan intensa que por un momento parecieron brillar con luz propia. «¿Cómo te atreves?», siseó con voz que destilaba veneno puro. «Esa es la alianza ancestral de los Silvas, una reliquia familiar que ha pasado de generación en generación durante siglos. Has cometido el robo más vil imaginable». El salón se sumió gradualmente en un silencio expectante. Todos los presentes se volvieron hacia ellas, sintiendo instintivamente que estaban presenciando un momento que pasaría a la historia de la nobleza española. Pero antes de que Clara pudiera articular su defensa, Leopoldo apareció a su lado como un ángel vengador. Su presencia transformó inmediatamente la dinámica del enfrentamiento. «La alianza está exactamente donde debe estar», declaró con una firmeza que acalló todos los murmullos. «Doña Clara de Vilasante es la más honrada de mis confidentes, y cualquier afrenta dirigida hacia ella constituye una afrenta personal hacia mí y hacia el honor de mi casa». Dicho esto, ejecutó un gesto que quedó grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Tomó la mano de Clara con una solemnidad casi religiosa, la elevó hacia sus labios y besó suavemente la alianza que ella portaba. El acto fue tan íntimo, tan cargado de significado ceremonial, que varios invitados jadearon audiblemente. Pero mientras salían del salón entre murmullos de asombro, Clara escuchó una conversación que transformó instantáneamente su triunfo momentáneo en terror absoluto. Gaspar y Eloísa hablaban en voz baja cerca de las puertas del jardín. «La próxima crisis debe ser absolutamente pública», decía Gaspar con la frialdad de quien planifica un asesinato. «Durante la ceremonia matrimonial sería el momento perfecto. Con todos los nobles de la región como testigos, la regencia será tuya antes de que termine la semana». La alegría radiante del beso público se transformó instantáneamente en cenizas amargas. Sin perder un segundo, Clara corrió hacia el antiguo aposento del padre de Leopoldo, ese santuario sagrado que él mantenía intacto como un altar a la memoria familiar. Allí, entre libros de oración encuadernados en cuero repujado y recuerdos familiares, encontró lo que buscaba: un diario encuadernado en cuero negro, oculto detrás de una colección de tratados filosóficos. Con manos que temblaban de anticipación y terror, abrió el volumen sagrado. Las páginas amarillentas revelaron el secreto más oscuro de la familia. La enfermedad de Leopoldo no era una aflicción reciente, sino una condición hereditaria que había atormentado a los duques de Silvas durante generaciones. Pero las anotaciones más recientes estaban escritas en una letra completamente diferente. La escritura angulosa de Gaspar. Página tras página revelaba cómo había usado el diario como evidencia para su chantaje, y las últimas entradas contenían la prueba demoledora de que Eloísa había conocido la condición de Leopoldo desde antes del compromiso. «Dios santo», murmuró Clara. Lo planificó todo desde el primer momento. Corrió a buscar a Leopoldo y lo encontró en su estudio privado, sentado frente al escritorio donde su padre había tomado las decisiones más importantes del ducado, la cabeza hundida entre las manos. Cuando le mostró el diario, él levantó la vista con ojos que contenían el peso de generaciones de secretos familiares. «Lo sabía», susurró con voz quebrada. «En lo más profundo de mi alma, sabía que todo esto era una trampa elaborada, pero el honor de mi familia, el peso de las tradiciones, mi deber hacia las alianzas aristocráticas, me cegaron ante la evidencia. Al diablo con el deber que lo condena a la destrucción».
exclamó Clara, sorprendiéndolos a ambos con la vehemencia de su declaración. ¿Acaso el honor de su linaje vale más que su vida? ¿Más que la verdad que podría liberarlo? Leopoldo se levantó lentamente, como un hombre que despierta de una pesadilla para encontrarse en un sueño hermoso, y caminó hacia ella con pasos que parecían medir la distancia entre la desesperación y la esperanza. «Tiene razón, mi querida Clara», dijo con voz que temblaba de emoción contenida. «Huyamos de aquí esta misma noche. Renuncio a mi título, abdico de mis tierras, me desprendo de todo lo que me ata a esta vida de mentiras. Vivamos una vida simple pero honesta, donde nuestro amor pueda florecer sin las sombras de la intriga». La tomó en sus brazos con la reverencia de quien abraza lo más sagrado de su existencia, y la besó con una pasión que había estado contenida durante años de silencio forzado. Fue un beso que hablaba de amor desesperado, de años de deseo silencioso que finalmente encontraba su expresión, de la promesa de un futuro donde podrían ser simplemente un hombre y una mujer unidos por el amor más puro. Clara se derritió en sus brazos, sintiendo que por fin había encontrado su verdadero hogar después de años de vagar como una exiliada. Pero cuando se separaron, ella lo miró directamente a los ojos con una determinación que rivalizaba con la suya propia. «No huiremos por miedo como fugitivos en la noche, mi amor», dijo con voz firme como el acero pero suave como la seda. «Enfrentaremos este peligro juntos, con la cabeza alta y el honor intacto. Su familia merece conocer la verdad, y usted merece conservar la herencia que sus antepasados construyeron con sangre y sacrificio». Al día siguiente, mientras se dirigían al gran salón para la confrontación que determinaría sus destinos, Clara tuvo una premonición que la heló hasta los huesos. Al pasar junto al tocador, donde Eloísa se preparaba para la ceremonia, vio el velo de novia ondeando como una bandera de guerra y de repente comprendió con claridad aterradora la verdadera naturaleza del plan final. Eloísa pretendía provocar la crisis más severa de Leopoldo durante la ceremonia misma, exponiendo su debilidad ante toda la nobleza reunida. «¡Leopoldo!», gritó con voz que se quebró por la urgencia, corriendo hacia él. «¡No entre al salón!». Es una trampa mortal perfectamente orquestada. Pero el sonido solemne de las campanas que anunciaban el inicio de la ceremonia ahogó su voz desesperada, y las puertas del gran salón se abrieron de par en par como las fauces de un monstruo hambriento. En el altar, transformado para la ocasión en un escenario digno de los cuentos de hadas más hermosos, Eloísa esperaba radiante en su vestido de novia confeccionado con los encajes más finos de Francia, pero sus ojos brillaban con un triunfo anticipado que contrastaba grotescamente con la inocencia que pretendía representar. El sacerdote, ajeno a las intrigas que se desarrollaban a su alrededor, comenzó la ceremonia con la solemnidad que correspondía a la unión de dos casas nobles. Clara se abrió paso entre los invitados con la determinación de quien lucha por la salvación de un alma querida. Gaspar hizo una señal casi imperceptible, y varios invitados comenzaron a murmurar y moverse inquietos, creando exactamente el tipo de tensión que podría precipitar una crisis en Leopoldo. Pero antes de que el plan se ejecutara completamente, Clara llegó al altar. «¡Detengan esta ceremonia!», exclamó con voz clara y fuerte que resonó en el salón como el tañido de una campana de guerra. «Yo, doña Clara de Vilasante, desafío la legitimidad de este matrimonio por un motivo que atañe al honor de esta casa y del futuro duque». Un silencio mortal cayó sobre el salón como un manto de terciopelo negro. Eloísa la miró con odio puro, pero Clara continuó sin vacilación, sosteniendo el diario en alto como si fuera una espada de justicia. «La condesa Eloísa de Vilanova no se casa por amor, sino por conocimiento y ambición. Tengo aquí la prueba irrefutable»,
levantó el diario con manos firmes, de que ella sabía de la condición de salud del duque antes del compromiso y planeaba usar la cláusula de contingencia del pacto antenupcial para destituirlo y reclamar la regencia del ducado para su propio beneficio. El escándalo que siguió fue monumental, como una tormenta que rompe la calma de un lago sereno. Los murmullos se alzaron como un rugido de océano embravecido, y los invitados se movían inquietos en sus asientos, intercambiando miradas de asombro y horror. El duque de Vilanova, el padre de Eloísa, se puso lívido de vergüenza y furia, su rostro adquiriendo el color de la ceniza mientras comprendía la magnitud de la traición de su propia hija. Gaspar intentó escabullirse hacia las puertas laterales, pero los guardias de la casa, alertados por la gravedad de las acusaciones, ya lo habían rodeado con la eficiencia de soldados experimentados. «¡Es mentira!», gritó Eloísa, y su voz se quebró como cristal fino al chocar contra piedra. «Esta mujer está celosa. Inventaría cualquier cosa, cualquier calumnia vil para evitar mi felicidad legítima». Pero Clara, con la dignidad de una reina ante su tribunal, abrió el diario con manos que ya no temblaban y leyó en voz alta las anotaciones que probaban la conspiración. Su voz resonó en el gran salón con la claridad de una campana de justicia, cada palabra cayendo como gotas de verdad sobre el silencio expectante de la audiencia aristocrática. La evidencia era irrefutable, devastadora en su simplicidad y aterradora en sus implicaciones. Los planes escritos con la letra de Gaspar, las fechas que demostraban el conocimiento previo de Eloísa sobre la enfermedad hereditaria, los cálculos fríos sobre cómo usar la debilidad de Leopoldo para arrebatarle el control de sus tierras ancestrales. La corte entera se volvió contra Eloísa al comprender la magnitud de su traición, como una marea que cambia de dirección con la fuerza de un huracán. El duque de Vilanova, un hombre de honor a pesar de los defectos de su descendencia, se acercó al altar con pasos pesados, como los de un condenado caminando hacia el cadalso. Su rostro mostraba la lucha interior entre el amor paternal y la indignación moral, pero la justicia prevaleció sobre los lazos de sangre. «Anulo este matrimonio», declaró con voz temblorosa de ira contenida, y cada palabra resonó en el salón como el veredicto de un juez supremo. «Mi hija ha deshonrado nuestro nombre ancestral y será retirada de la sociedad inmediatamente. No volverá a pisar ningún salón noble mientras yo viva para impedirlo». Eloísa fue sacada del salón entre gritos de protesta que se desvanecían como el eco de una pesadilla al despertar, su vestido de novia arrastrándose por el suelo de mármol como los restos de sueños rotos. Sus lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de frustración al ver sus planes cuidadosamente elaborados desmoronarse como un castillo de naipes bajo el viento de la verdad. Gaspar fue arrestado inmediatamente por chantaje y traición, sus muñecas rodeadas por grilletes que brillaban como la justicia finalmente servida. La justicia había triunfado, pero Clara apenas podía procesar la magnitud de lo que había ocurrido. Sus piernas temblaron como si fueran de gelatina y todo el salón pareció girar a su alrededor como un torbellino de rostros y voces. Fue entonces cuando Leopoldo se acercó a ella, apartándose del altar donde había estado paralizado por el shock de las revelaciones. Tomó sus manos temblorosas entre las suyas, y su contacto fue como un ancla que la devolvió a la realidad. Sus ojos castaños brillaban con una mezcla de gratitud, admiración y algo más profundo que transformaba por completo la expresión de su rostro noble. «Me salvaste», murmuró con voz quebrada por la emoción, «no solo de una trampa mortal, sino de una vida entera de mentiras y engaños. Me devolviste mi libertad, mi honor, mi derecho a elegir mi propio destino. Nos salvamos mutuamente», respondió Clara, y su voz adquirió la firmeza de quien ha encontrado finalmente su verdadero propósito en la vida.
La verdad nos ha librado a ambos de las cadenas que otros forjaron para nosotros. Ahora somos libres de escribir nuestra propia historia. El salón gradualmente se fue vaciando, los invitados retirándose en pequeños grupos mientras comentaban en susurros lo que acababan de presenciar. Algunos se acercaron a Leopoldo para expresar su apoyo. Otros simplemente asintieron con respeto hacia Clara, reconociendo silenciosamente el valor que había demostrado al exponer la verdad a costa de su propia seguridad. 3 meses después, en una ceremonia que contrastaba dramáticamente con la ostentación interrumpida de la boda fallida, Clara caminaba por un sendero de pétalos de rosa hacia un altar íntimo en los jardines de los Laureles. El escenario era de una belleza serena y natural, flores de jazmín que perfumaban el aire matutino, rosas trepadoras que enmarcaban el altar como cortinas de terciopelo viviente, y el canto melodioso de los ruiseñores que parecían celebrar la unión con su música celestial. No había ostentación ni pompa ceremonial, solo la presencia cálida de amigos verdaderos y familia leal que habían venido a bendecir esta unión nacida del amor auténtico y forjada en el fuego de la adversidad. Su vestido era sencillo pero elegante, confeccionado en seda marfil que flotaba alrededor de su figura como una nube matutina, y en su rostro brillaba una felicidad serena que había esperado toda su vida sin atreverse a soñar que algún día sería suya. Leopoldo la esperaba junto al sacerdote, más hermoso que nunca en su dignidad recuperada. Ya no había sombras de enfermedad en su rostro, pues el peso del secreto familiar, una vez revelado y aceptado por la sociedad, había perdido su poder destructivo. Su sonrisa irradiaba una paz que solo conocen quienes han encontrado su verdadero hogar en el corazón de otro ser humano. Cuando llegó a su lado, él tomó sus manos con la reverencia de quien recibe el regalo más preciado del universo, y la miró con ojos que contenían todas las promesas del futuro y toda la gratitud del pasado. «Clara», dijo mientras el sacerdote los bendecía, y él deslizaba la alianza de familia en su dedo, «tú me salvaste del fardo de mi linaje y me diste el regalo incomparable de mi propia verdad. Ahora, y por todos los días que Dios nos conceda, somos un solo cuerpo y una sola alma, unidos no por conveniencia o tradición, sino por la fuerza más poderosa del universo, el amor verdadero. Y yo encontré en usted no solo mi amor», respondió ella, y su voz temblaba con la emoción de quien pronuncia un juramento sagrado, «sino mi hogar, mi propósito, mi razón de ser. Juntos, nada podrá quebrantar lo que hemos construido sobre los cimientos de la honestidad y la confianza mutua». Su beso selló no solo una unión matrimonial, sino el triunfo definitivo del amor verdadero sobre la ambición y la mentira. En los jardines de los Laureles, bajo el cielo azul infinito de España que parecía bendecir su unión, comenzaba una nueva era de honestidad, dignidad y amor inquebrantable que se extendería como ondas de esperanza hacia todas las generaciones futuras. Los años que siguieron fueron testimonio de una felicidad plena que parecía crecer y fortalecerse con cada estación que pasaba. Clara se convirtió en la duquesa más querida y respetada de toda la región, no por la altura de su título, sino por la profundidad de su sabiduría, la extensión de su compasión y la autenticidad de su carácter noble. Los campesinos la bendecían cuando pasaba por las aldeas. Los comerciantes prosperaban bajo su administración justa, y los nobles jóvenes acudían a ella en busca de consejos sobre asuntos del corazón. Leopoldo, librado para siempre del peso asfixiante del secreto familiar y de la amenaza del chantaje, floreció como líder y como esposo de una manera que superó todas las expectativas. Su enfermedad, ya no ocultada sino manejada abiertamente con la ayuda de los mejores médicos de España,
perdió su poder de intimidación y se convirtió simplemente en una condición que enfrentaba con valentía y dignidad. Juntos, administraron el ducado con una justicia y prosperidad que se convirtió en modelo para otras casas nobles, demostrando que el verdadero poder no reside en los títulos heredados o las riquezas acumuladas, sino en la integridad del carácter y la autenticidad de las relaciones humanas. Su amor se convirtió en leyenda entre los nobles de España, una historia que se contaba en los salones aristocráticos como ejemplo de que el amor verdadero puede triunfar sobre cualquier obstáculo. En las noches tranquilas, cuando paseaban por los jardines de los Laureles, tomados de la mano bajo la luz plateada de la luna, a menudo recordaban aquellos días oscuros cuando el destino parecía conspirar contra su felicidad. Pero esos recuerdos ya no traían dolor, sino una gratitud profunda por haber encontrado el valor de luchar por la verdad y por el derecho a escribir su propia historia de amor. La justicia había triunfado de la manera más hermosa posible. El amor había vencido contra todas las probabilidades. Sus hijos crecerían conociendo la historia de cómo sus padres eligieron la verdad sobre la conveniencia, el amor sobre el deber ciego y la valentía sobre la resignación, convirtiéndose en guardianes de un legado que trascendía cualquier herencia material. El eco de su historia de amor se extendía más allá de las fronteras del ducado, inspirando a otras parejas a creer que el amor verdadero no solo existe, sino que tiene el poder de transformar el mundo cuando se alimenta con valentía, honestidad y la determinación inquebrantable de proteger lo que realmente importa en la vida. Gracias de corazón por quedarte hasta el final de esta historia. Deja en los comentarios la palabra romance para marcar tu presencia. Te invito con cariño a suscribirte al canal y activar la campanita en todas para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Muchas personas disfrutan y elogian nuestros relatos, pero todavía no se suscriben. Y es importante aclarar, la suscripción es totalmente gratuita. Solo tienes que presionar el botón negro que dice suscribirse aquí abajo y luego marcar la campanita en la opción todas. Al hacerlo, nos ayudas muchísimo a seguir creando más historias llenas de emoción para ti. Te esperamos en la próxima. Bendiciones.